Me llamo Carla. Trabajo en un Oxxo que está justo a la salida de la ciudad, en la carretera rumbo al norte. Es un punto solitario, con pocas casas alrededor y algunos terrenos baldíos. Me ofrecía cubrir turnos nocturnos porque pagaban un poco más y porque necesitaba ahorrar. Al principio, el turno de la noche era tranquilo. Apenas si entraban algunos traileros, uno que otro borracho o taxistas que compraban café para mantenerse despiertos. Todo cambió un miércoles, a eso de las 2:40 de la madrugada. Esa noche no había entrado ningún cliente en más de media hora. Yo estaba en la caja, mirando el monitor de seguridad, cuando vi a alguien acercarse desde el otro lado del estacionamiento. Lo noté raro desde el primer segundo. Era un hombre joven, delgado, caminando despacio, con la ropa desgarrada. Llevaba una sudadera gris manchada, no de tierra, sino de sangre. Tenía el cabello desordenado y su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha. Lo más extraño era cómo movía la cabeza, como si buscara cámaras, como si supiera exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Entró sin decir nada. Las puertas automáticas tardaron en reaccionar porque caminaba tan lento que no detectaban su presencia. Cuando cruzó al interior, el silencio fue brutal. No saludó, no pidió nada. Solo empezó a caminar por los pasillos, con las manos metidas en la sudadera. Yo traté de mantenerme tranquila, pensando que quizás había tenido un accidente, que tal vez necesitaba ayuda. Pero algo en él no era normal. Su mirada no se detenía en los productos. Solo escaneaba el lugar como si estuviera buscando algo o a alguien. Me armé de valor y le pregunté si necesitaba atención médica. No respondió. Solo se detuvo frente al refrigerador de cervezas. Abrió la puerta, tomó una lata y la colocó en el mostrador, sin decir una palabra. Cuando escaneé el producto, me di cuenta que sus dedos estaban manchados. No eran raspones, era sangre seca, y debajo de las uñas parecía haber restos de algo más. No se movía, solo me observaba, con una especie de media sonrisa torcida. Le dije el total. No me contestó. Solo sacó un billete arrugado del bolsillo. Tenía sangre también. Dudé si tomarlo, pero lo hice rápido para terminar con la interacción. Le di su cambio. Tomó la cerveza, caminó lentamente hacia la salida, y justo antes de cruzar la puerta se detuvo. Se giró y me dijo, en voz baja, ¿ya cerraste la bodega de atrás? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No le había dicho nada sobre la bodega. Nadie la usa durante la noche. Normalmente la aseguramos a las 10 en punto. No respondí. Solo asentí, fingiendo que sí. Él sonrió, una sonrisa muy tenue, casi sin vida. Luego se fue. Corrí a la parte trasera. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Eso fue lo peor. Yo misma la había cerrado con candado al iniciar el turno. Pero ahí estaba, abierta. Y dentro, todo revuelto. Cajas tiradas, productos fuera de lugar, un pasillo interno que no llevaba a ninguna parte, como si alguien hubiera querido buscar algo desesperadamente, o esconder algo. Llamé al supervisor, no contestó. Llamé a la policía. Tardaron 40 minutos en llegar. Revisaron las cámaras, pero justo en el tramo donde el hombre entra al Oxxo, la imagen se distorsiona. Un glitch, como si algo la hubiera interferido. Me dijeron que no había denuncia de alguien con esas características, que tal vez era un vagabundo, que no me preocupara, pero en su voz se notaba que ni ellos se creían eso. Desde esa noche, el Oxxo cambió el protocolo. 2 empleados por turno nocturno, y cerramos la bodega con doble seguro, aunque la puerta ha aparecido abierta 3 veces más desde entonces. Nunca volvimos a ver al hombre, pero en las mañanas, cuando hacemos el corte de caja, aparece siempre una lata de cerveza en el mostrador. La misma marca, nunca cobrada. Nadie entra, nadie la pone ahí. Me llamo Sergio, tengo 42 años. Y esta historia ocurrió cuando trabajaba como vigilante nocturno en una antigua fábrica textil ubicada a las afueras de Celaya. La estructura era inmensa, techos altos, paredes manchadas por el tiempo y un silencio tan denso que uno sentía que podía cortarlo con un cuchillo. Aunque la fábrica había dejado de funcionar hacía más de 20 años, algunas empresas la rentaban como bodega para almacenar productos. Era un trabajo solitario, pero bien pagado, hasta que dejé de dormir por culpa de lo que ahí viví. Mi turno comenzaba a las 9 de la noche,
y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio todo era normal. Lo más inquietante eran los ruidos del techo por las palomas o algún gato callejero que se colaba entre las láminas. Pero después de un mes, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez fue algo leve. Escuché voces, bajitas, como susurros. Pensé que era mi mente o el radio encendido, pero cuando lo revisé, estaba apagado. Una noche, ya pasada la 1 de la mañana, me tocaba hacer el recorrido del segundo piso. Esa parte de la fábrica siempre me dio mala espina. El aire era más frío, el pasillo más estrecho, y las sombras parecían moverse con vida propia. Caminaba con mi linterna cuando escuché unos pasos detrás de mí. No eran pasos normales, eran fuertes, marcados, como si alguien con botas pesadas me estuviera siguiendo a un par de metros. Me detuve, y los pasos se detuvieron. Giré rápidamente, iluminando el pasillo con la linterna, pero no había nada, solo cajas viejas, polvo y oscuridad. Seguí caminando, más rápido esta vez, y los pasos volvieron, ahora más cerca. Bajé casi corriendo al primer piso y decidí encender todas las luces del pasillo principal. Solo algunas funcionaban, parpadeando como si fueran a fundirse. Me senté en la oficina de vigilancia, tratando de calmarme, cuando vi algo que me congeló la sangre. En una de las cámaras, alguien caminaba por el segundo piso, el mismo que acababa de recorrer. Iba de espaldas, pero se notaba que era alto, más que yo. Vestía un overol negro y no tenía rostro. Era solo una silueta. Corrí hacia la caseta de seguridad y cerré con llave. Apagué todo, el radio, la luz, incluso mi celular. Me quedé en silencio absoluto. Entonces, alguien tocó la puerta. Un golpe seco, luego otro. No era violento, era insistente, como si supiera que estaba ahí, escondido, esperando. Pasaron minutos, o quizá una hora. No lo sé. Cuando finalmente amaneció, abrí la puerta y no había nadie. Pero sobre la mesa de vigilancia encontré algo que no recordaba haber dejado. Un pequeño pedazo de tela negra, húmedo y con olor a metal oxidado. Lo más aterrador ocurrió días después. Un compañero nuevo tomó el puesto. No sabía nada de lo que había pasado. Al segundo día me llamó, asustado, preguntando si yo había dejado un mensaje en la libreta del turno. Fui a verlo, y en una hoja desgarrada decía: «Te dije que no volvieras». La letra era idéntica a la mía. Me llamo Esteban y trabajo como velador en una construcción al sur de Hermosillo. Llevo años en este oficio, y siempre me pareció un trabajo simple. Caminar, revisar, dormir unas horas si el cuerpo lo permite. Nada extraordinario. Hasta esa madrugada de agosto. Eran cerca de las 3 de la mañana. Caminaba con mi lámpara entre los andamios y el concreto fresco, repasando mentalmente cuánto faltaba para que amaneciera. Fue cuando noté algo raro en una de las cámaras. En la esquina inferior de la imagen se veía a un hombre parado, de espaldas, justo donde la barda colinda con el monte. Llevaba un abrigo largo y oscuro, muy fuera de lugar para el clima del desierto. Pensé que sería un vagabundo o alguien buscando qué robar. Fui hasta allá con una lámpara y un tubo. Pero cuando llegué, no había nadie. Solo el polvo, la barda y el monte. No había huellas, nada. Volví a revisar las cámaras y ahí seguía, inmóvil. En la grabación nunca lo vi irse. Simplemente desapareció entre cuadro y cuadro. A la siguiente noche volvió, esta vez más cerca, parado frente a la entrada de la obra, a solo unos metros del cuarto donde yo estaba. Quise pensar que era una falla en las cámaras, pero cuando salí, lo vi con mis propios ojos. Estaba ahí, alto, flaco, con ese abrigo ondeando apenas con el viento, de espaldas, inmóvil. No reaccionó a mi lámpara ni a los gritos. Caminé hacia él, decidido a encararlo, y cuando estuve a solo 5 pasos, parpadeé y ya no estaba. Esa noche no dormí. Cerré el cuarto y puse seguro. Cuando desperté, había algo sobre la mesa. Una navaja oxidada, de esas plegables, abierta. No era mía. Tampoco de los trabajadores. Nadie tenía acceso. Pasaron los días, y el patrón me pidió que me quedara más horas. La construcción avanzaba lento, y alguien debía vigilar el material. Acepté por necesidad, pero el hombre seguía apareciendo.
Algunas noches más lejos, otras tan cerca que podía ver el brillo metálico de una cadena en su cuello. Una noche encontré una nota en el baño portátil, escrita a mano, en papel viejo y con tinta corrida por el sudor o el agua. No estás solo. No firmaba nadie, solo esas 3 palabras. Esa misma madrugada, alguien tocó 3 veces la puerta del cuarto de vigilancia. Suaves, lentas, rítmicas. No abrí, no me atreví. Me quedé en silencio, sudando frío, hasta que amaneció. Pedí las grabaciones de las noches anteriores. Las revisé una por una. No solo estaba él. En algunos videos aparecía caminando entre los materiales, revisando sacos, tocando las paredes como si inspeccionara algo. Nunca de frente, nunca hablando, siempre de espaldas. Renuncié una semana después, no por miedo a fantasmas, sino porque entendí que no era un espíritu. Era alguien real, alguien con acceso, que jugaba con mi mente. Un tipo que no buscaba robar ni hacer daño inmediato, sino permanecer, acechar y esperar el momento correcto para dar un paso más. Nunca supe quién era, pero a veces, cuando duermo, sueño que vuelve. Siempre con ese abrigo largo, ese paso lento y la espalda erguida, como si nunca se hubiera ido. Mi nombre es Juan. A mediados de 2023 me quedé sin trabajo y como muchos comencé a caminar por las calles buscando cualquier oportunidad. Una tarde, mientras regresaba a casa por una colonia industrial medio olvidada, vi un papel pegado en un poste de madera, maltratado por la lluvia y el sol, pero aún legible. Se busca vigilante nocturno para almacén. Pago semanal. Llamar al número abajo. No lo pensé mucho. Llamé. La voz al otro lado fue seca, sin emoción. Me citaron esa misma noche para una entrevista rápida. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, una zona donde la señal del teléfono comenzaba a fallar y las lámparas públicas apenas parpadeaban. La dirección me llevó a una bodega sin rótulos, rodeada de monte y otras naves industriales, todas aparentemente abandonadas. El edificio era enorme, metálico, oxidado. Me recibió un hombre delgado, de traje, con los ojos hundidos y la voz apagada. Me preguntó si tenía problemas de salud, si podía quedarme despierto toda la noche y si sabía guardar silencio. Dije que sí a todo. No me pidieron papeles ni referencias. Me entregaron una linterna, un radio viejo que apenas zumbaba y una advertencia clara. No te salgas del edificio principal, pase lo que pase. El primer turno fue monótono. Pasillos interminables, el eco de mis propios pasos, el zumbido de las lámparas. El silencio era denso. Pero en el segundo turno, escuché pasos más allá del área que debía vigilar. Pensé que era otro trabajador, tal vez alguien rezagado, pero cuando revisé, solo encontré una silla volteada y una puerta metálica entreabierta. No había nadie. La tercera noche fue cuando empecé a notar detalles extraños. Había cámaras de seguridad por todos lados, pero no enfocaban hacia afuera. Todas estaban dirigidas al interior, como si no quisieran evitar que alguien entrara, sino que algo no saliera. Me acerqué a una zona más apartada del almacén y ahí vi varios contenedores industriales apilados uno sobre otro, cubiertos con lonas negras. Algunos estaban mal cerrados y de uno salía un líquido oscuro que olía como a cloro mezclado con algo más espeso. No estaban marcados, no tenían etiquetas ni códigos de seguridad. Me acerqué a uno y escuché un golpe desde dentro. Me congelé. Fue seco, rápido. No volví a tocar ninguno. Al fondo del almacén había una bodega con una puerta reforzada y una cadena oxidada. Pregunté por radio si debía revisar ese sitio también. Solo me respondieron, esa no. Luego el radio se quedó mudo por horas. Una madrugada, mientras caminaba por la zona de los contenedores, vi una figura. Un hombre, parado a unos metros, inmóvil, justo en la penumbra. La linterna parpadeó al apuntarle. Cuando se estabilizó, ya no estaba. Me acerqué y no encontré rastro alguno, ni huellas, ni sonido. Solo un frío raro que no venía del clima. A la semana comencé a tener la sensación constante de que me vigilaban. No desde las cámaras, sino desde los pasillos oscuros, como si alguien me siguiera sin hacer ruido. Una noche,
vi a un tipo salir directamente de la bodega encadenada. Caminaba despacio pero con firmeza. Me miró desde lejos. No dijo nada. No se detuvo. Solo se esfumó al fondo del pasillo, como si lo tragara la oscuridad. Volví al poste donde encontré el anuncio. Ya no estaba. Pregunté en negocios cercanos por esa empresa. Nadie la conocía. Fui al registro comercial. No existía. Y cuando pasé de día por la bodega, estaba cerrada con soldadura. Las ventanas tapiadas, como si nunca hubiera estado en funcionamiento. Desde que dejé ese trabajo, he recibido llamadas de números bloqueados en la madrugada. Nunca contesto, pero a veces reviso los mensajes de voz. Solo hay silencio. Me llamo Edgar. Llevo 5 años trabajando el turno nocturno en un motel discreto a las afueras de Querétaro. No es un lugar de paso común. En realidad, está algo escondido entre árboles y parcelas viejas. Los dueños lo remodelaron hace poco. Le pusieron cámaras nuevas, pintura fresca y hasta un pequeño salón de conferencias que rara vez se usa. Es más, desde que entré a trabajar ahí, solo lo habían rentado una vez. Y fue para una conferencia médica. Mi rutina era simple. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba las cámaras, limpiaba el vestíbulo, entregaba llaves y esperaba. Por lo general, las parejas llegaban tarde, se iban temprano y nadie hablaba mucho. Todo cambió una noche de martes. Cerca de la medianoche, empezaron a llegar autos negros, todos del mismo modelo o muy parecidos, como si fueran parte de una misma flota. No eran taxis ni plataformas. Estaban impecables, con vidrios polarizados. De ellos bajaban parejas vestidas formalmente. Hombres con trajes negros, mujeres con vestidos oscuros, casi idénticos. No hablaban entre ellos, no pedían habitaciones, solo caminaban directo hacia el salón de conferencias del motel. Me pareció extraño, así que pregunté a través del intercomunicador interno si alguien los había registrado. Nadie contestó. Supuse que alguien del turno de la tarde les había dado acceso. A eso de la 1:30 de la mañana, ya había por lo menos 15 o 20 personas dentro del salón. Me acerqué para ver si necesitaban algo, y fue entonces cuando escuché los sonidos. No eran voces normales, no eran oraciones católicas, ni cánticos religiosos como los que conocía. Era algo más gutural, como un murmullo que iba aumentando en intensidad, rítmico, repetitivo, como si alguien hubiera mezclado rezos con frases en otro idioma que no supe identificar. Me quedé paralizado. El sonido era hipnótico, casi penetrante. Me acerqué un poco más, solo para mirar por una rendija de la puerta. La luz estaba tenue, apenas iluminada por velas. Las personas estaban sentadas en círculo, algunos con las manos alzadas, otros con los ojos cerrados, balanceándose lentamente de adelante hacia atrás. En el centro del círculo había un símbolo dibujado con tiza o algún polvo claro. No lo reconocí. Parecía algo antiguo, con formas geométricas cruzadas. Y en medio, un objeto cubierto con una tela roja, como un altar improvisado. No había cruces, ni figuras religiosas, nada que indicara que era algo cristiano. Era otra cosa, algo primitivo. Me alejé en silencio. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Me encerré en la recepción y apagué las luces. No sé por qué lo hice. Solo sentí que debía hacerlo. A las 3 de la mañana en punto, el ruido cesó. Silencio total. Minutos después, las puertas del salón se abrieron y, uno por uno, todos salieron como si nada. Nadie hablaba. Nadie volteaba a ver. Solo caminaban hacia sus autos. Subían y se iban. Al día siguiente, pregunté al dueño si sabía algo de ese evento. Me dijo que el salón no estaba rentado, que no había ningún evento agendado. Revisamos las cámaras, pero del pasillo que conecta al salón, el archivo estaba dañado, como si alguien lo hubiera borrado. Desde esa noche, me han tocado ver a algunos de esos mismos rostros regresar. No piden cuarto, solo pasan como si vigilaran que todo siga igual. Nadie más los ve. Nadie más habla de ellos, pero yo los reconozco. Y cada vez que apago las luces del motel, juro que escucho el eco de ese cántico lejano, como si siguiera resonando entre esas paredes. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal.
y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.